Señor presidente, señor ministro, señoras y señores senadores, demasiado eufórico y autocomplaciente le veo, señor ministro, con las cosas que dice. Es evidente que se retroalimenta en una parte privilegiada de la sociedad y que ciertamente está más en sintonía con los aromas que desprende el parqué de la Bolsa y el IBEX 35 que de lo que ocurre en muchos pueblos y ciudades de España. Usted decía, lo ha dicho literalmente, está escuchando su intervención, la recuperación comienza en una parte de la sociedad y se irá extendiendo. Bueno, lo que es cierto es que hay una situación real. Usted habla del crecimiento. Para nosotros el crecimiento es absolutamente insuficiente, es condición necesaria, pero no suficiente. El tema es que haya desarrollo, crecimiento y redistribución. Y el tema es, efectivamente, empieza a haber crecimiento justamente para los que antes estuvieron en el origen de los problemas, después no asumieron ninguna responsabilidad y hoy están incrementando su riqueza. Este es el cuadro, señor ministro. Por lo tanto, los problemas de la sociedad española hoy son los problemas básicamente de la desigualdad, de la profundización en la desigualdad. El portavoz del Grupo Popular nos trae algunos comentarios en relación con la supuesta demanda nuestra de gasto ilimitado e infinito. Bueno, no sé de dónde saca eso en función de la trayectoria del Gobierno anterior. El año 2007 había un superávit presupuestario del 2%, ¿verdad? El año 2011 es verdad que acabamos con un déficit del 11%. Hombre, ustedes utilizaron un ardid electoral que les funcionó, no se lo vamos a negar, señor ministro, pero que usted no es un mitómano, no se cree sus propias mentiras. Ustedes elaboraron como partido una mentira que fueron capaces de colocarla en el imaginario colectivo de forma eficaz. Hasta ahí, de acuerdo. Pero usted sabe lo que había, sabe cuál era el origen de los problemas que teníamos, ¿no? Ciertamente, una retahíla de hechos que empiezan, no se lo voy a repetir porque usted lo conoce ya perfectamente, 2008, quiebra de un banco, del que por cierto era representante en España un compañero de su gabinete, problemas de transferencia, como siempre ocurre con las grandes crisis, de deuda privada al sector público, problemas lógicamente de deterioro crediticio de lo que representa la solvencia del sector público, inestabilidad, incremento del coste de la deuda, esa bomba externa que por simpatía hace estallar otra bomba interna en la que ustedes estaban como gobierno. En fin, no le voy a repetir lo que usted sabe. El hecho cierto es que después de todo eso, ¿qué camino se elige para salir de la situación? Esta es la cuestión. ¿Qué camino se elige? Y ahí es donde ustedes han elegido un camino que no sé si es el fruto del error o el fruto de un camino deliberadamente elegido. ¿Para qué? Pues para que efectivamente el coste de esta crisis lo acaben soportando aquellas espaldas que precisamente tuvieron poco que ver con la generación de las mismas. Y lo que se está produciendo es una transferencia de recursos de las rentas medias y bajas a las rentas de los sectores privilegiados. Ese es el hecho. A usted le han señalado hace poco, parece que lo recibía con bastante desagrado, porque todo lo que no sea coincidir con usted en que esto es maravilloso y lo que dice el Economist, pues al final parece que no le gusta. Informe de organizaciones no gubernamentales muy solventes, Cáritas, que usted descalificó. España iba hacia el país, en términos de pobreza infantil, el segundo peor de Europa después de Rumanía. No le gustó el informe. Después le señalan, hace pocos días, un informe de UNICEF. Lamentablemente, no nos acabamos regodeando en esos informes. Ojalá esto no estuviera sucediendo. Lo que estamos diciendo es que hay caminos alternativos que ustedes no quieren recorrer, que ustedes como Gobierno y la Unión Europea, en su empecinamiento por elegir un camino de profundización de las desigualdades, no quiere recorrer. Ahora es verdad que hay una llamada de atención cuando se producen las elecciones europeas y hay un resultado que empieza a conmover los cimientos de algunas cancillerías, porque ciertamente el problema no es solo la inmoralidad de la profundización de la desigualdad. El problema es que, además, la desigualdad es un poderoso disolvente para la cohesión social, para el funcionamiento eficaz de la economía y, desde luego, para un aceptable funcionamiento de la democracia, que la democracia no puede funcionar con niveles de grandísima desigualdad lacerante. Lo decía Renzi, el actual presidente de turno de la Comisión Europea, de la inmoralidad de seguir avanzando con políticas que profundizan la desigualdad. Y lo decía desde otra perspectiva ideológica.
no coincidente, pero en términos de acción política puede ser un camino compartido, aunque los postulados iniciales sean diferentes, la señora Lagarde, que efectivamente es ineficaz desde el punto de vista económico y del sostenimiento del crecimiento en el medio plazo que haya un crecimiento de las desigualdades, una menor capacidad de gasto y de compra y de satisfacción de las necesidades básicas, desde luego, de los ciudadanos con salarios que van cayendo, con menos renta disponible, la mitad del consumo como mínimo, la mitad de la demanda es demanda interna, como usted sabe, las exportaciones ojalá crezcan, desde luego no pueden ser solo a costa de una depauperación sostenida de los salarios de los trabajadores. Que, por cierto, el señor presidente de la patronal el otro día, en un escenario propicio, en la fundación que ustedes tienen en FAE, pedía otro apretón de tuerca sobre la reforma laboral. Más leña al mono, si usted me permite la expresión, ¿verdad? No lo oí ningún comentario en relación con ese razonable reparto de esfuerzo que tenía que haber sobre esa indemnización indecente de un directivo de la Caixa con 11 millones de euros, ¿verdad? Bueno, cuando hemos hablado aquí o de reforma laboral unilateral impuesta para que las rentas de pocos crezcan a mucha velocidad y las rentas de la mayoría se acaben depauperando, frente a eso había una solución, que era un pacto de rentas. Un pacto de rentas que efectivamente moderara salarios, un pacto de rentas, pero de todos, no solo de la franja media y baja de la sociedad, de todos, que esos siguen creciendo. Y, por supuesto, un compromiso de beneficio, de reinversión de los beneficios empresariales. En definitiva, un camino que es el que ustedes, en las políticas que le corresponden, no han elegido. Y lo que cristaliza al final, además de esos informes que yo les señalaba antes, que ustedes desprecian de ONG, informes oficiales, Eurostar. Ese es un dato de la Unión Europea. Vaya usted al coeficiente de Gini, lamentablemente nos coloca en el segundo país en desigualdad de la Unión Europea, detrás de Letonia. Bueno, no creo que ese informe también sea discutido por ustedes, pero es que hay otro informe de su Gobierno, del Ministerio de Economía, del Instituto Nacional de Estadística, que dice efectivamente que con otro índice, el índice que mide las políticas de convergencia en el Horizonte 2020 de la Unión Europea, el índice AROPE nos coloca con un porcentaje de población, 27,5%, en pobreza o riesgo serio de exclusión social. Este es el tema. ¿Cómo salimos? ¿Qué políticas se aplican? Para algunos, evidentemente, esto va bien. Siguen incrementando su riqueza. 11% más de ricos en el año 2013. Gente que tiene una disponibilidad de más de $1 millón. Claro. Las SICA en el año 2007 eran 23.000, el año 2013 son 28.000, siguen tributando al 1% y, por supuesto, están ajenas al control de la agencia tributaria, siguen estando en la órbita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Usted qué políticas hace? Yo lo que le digo es que el interés de España en este momento, señor ministro, es que el Gobierno de España, siendo un Gobierno conservador y de derecha, acabe sumándose a la estrategia que está preconizando el presidente de turno de la Unión Europea. No hay salida posible que no sea una salida que focalice la atención fundamentalmente en la necesidad de crecimiento de la economía, de crecimiento y de redistribución, es decir, de desarrollo. Y, por tanto, lo que le estamos planteando es que se sumen a la estrategia de pedir otra flexibilización en la aplicación del objetivo de déficit. Nosotros no estamos en contra, efectivamente, del control del déficit. Se hizo una reforma a la Constitución. Una reforma a la Constitución que es la base de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del artículo 15 que le obliga a traer efectivamente este acuerdo del Gobierno hoy aquí. Lo que decimos es la modificación del artículo 15 de la Constitución tiene que llevar inherente el incumplimiento del artículo primero que está en el título preliminar de la Constitución, que España es un Estado social y de derecho donde la igualdad es uno de los temas que hay que preconizar y perseguir. Claro, el problema es que si se quiere sacrificar lo segundo sobre lo primero, intentaremos hacer la falacia de que sobre la necesaria estabilidad financiera acabemos haciendo imposible la insostenibilidad social. Sobre la sostenibilidad financiera no se puede colgar la insostenibilidad social. Y este es el elemento que determina qué camino se elige a la hora de establecer las políticas. En lo que se refiere a la estrategia de la Unión Europea, hay que pedir que haya determinadas inversiones que no sean computables en el déficit, hay que buscar una fórmula de que el crédito llegue a las pymes, ha caído este año, en lo que va de año, el 19%, como usted sabe, hay que plantear que haya un programa de inversiones paneuropeo, ahora que los intereses están bajos, que permitan infraestructura, en energía,
que se desarrollen políticas imprescindibles para la Unión Europea. El programa Conectar Europa, el programa de la Red Transeuropea de Transporte puede tener un impulso que genere empleo, que genere oportunidad de desarrollo en el futuro, ciertamente si se cambia el timón de esa política. Y, por tanto, los intereses del Gobierno de España hoy están en ponerse de acuerdo con los gobiernos socialdemócratas de la Unión Europea, que están planteando no renunciar, termino, señor presidente, al objetivo de déficit, sino hacerlo por una senda que sea compatible socialmente con el mantenimiento de la cohesión. Porque al final, si no, estamos dando lugar al descrédito de la política y a lo que es más grave, de escenarios populistas en situaciones extremas tenemos experiencia lamentablemente en Europa, de décadas atrás. Busquemos un camino que haga posible que no haya un crecimiento de los populismos de un lado y de otro, donde la política sensata sea la que acabe siendo la que gobierne las sociedades, donde la gente tenga credibilidad, donde haya posibilidad de que efectivamente no haya una fórmula desequilibrada de abordar los problemas que tenemos, porque los problemas están ahí. Y luego me referiré al segundo turno, porque efectivamente 10 minutos no dan mucho. Termino, señor presidente, para contestar una intervención suya. Obviamente, gobierno de 45 minutos. En el segundo turno haré algunas consideraciones sobre lo que en el ámbito de su responsabilidad como Gobierno, no ya de la Unión Europea, podían hacer y no hacen. Gracias, señor presidente.